par, pues sí, se olvida. De acuerdo a esto, pues ahora sí que podemos nosotros, pues, configurarlo. Si conocemos, por ejemplo, cuál sería la carga, que en este caso muchas veces la resistencia de colector es la resistencia de carga. Ya, esta resistencia de carga podría ser, por ejemplo, un relay. Un relay, una bocina o un buzzer. Un buzzer, LEDs, por ejemplo. Pues cualquier actuador al final. ¿Va? Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues la corriente que fluya en IV es lo que me va a permitir controlar lo que fluya en IC. Repito, aquí es IC, pero aquí la que sale en esa terminal vendría siendo IE. En lo personal, y para efectos más prácticos, yo estoy diciendo que IC es equivalente a IE. Ya vimos que no son iguales, porque si hacemos la ley de Kirchhoff, de mallas, en todo ese circuito, IE sabemos que es igual a IC más IB. Pero como IB es muy pequeña, mucho menor que IC, entonces prácticamente lo tomo, lo desprecio por un pequeño momento, ¿sí?, para hacer estas aproximaciones, pero solamente bajo esas circunstancias, ¿sí? Porque si ya se les pide, por ejemplo, calcular las corrientes, voltajes en todo el circuito, por supuesto que tienen que darme ustedes, pues, estas notaciones, ya para que estén seguros de quién es quién, o sea, quién es IC, quién es IE, quién es IB. Así que vamos a configurar esto. Vamos a decir de que mi IC sea de 100 miliamperios. Eso es uno. Dado que yo ya definí, repito, esto lo estoy llevando a cabo como si fuese un diseño en el cual yo conozca de cuánto es mi resistencia de colector. Vamos a suponer que esta resistencia de colector sea de unos 50 ohmios. ¿Sí? Yo quiero que trabaje esto en corta saturación. Aquí hay una pequeña variante y puede ser que esta alimentación que tenga en RB sea la misma de VCC o que yo tenga una polarización diferente. Y eso significaría que yo tenga, por ejemplo, un conmutador aquí, es decir, una señal cuadrada que está activando o desactivando esto. Es decir, que sea de 0 a 5 volts, por ejemplo. ¿Podría darse el caso? Sí. O que sea de 0 a 10 volts también. Y que venga esto así. Lo voy a poner en punteado para que vean que o es esta o es esta que está aquí en negro. O sea, puede darse de cualquiera de los dos. Pueden ser independientes, porque al final lo que me interesa es el valor de IB. Y por supuesto, de IC e IE. Es lo que me interesa. Así que en este caso, yo voy a definir que mi voltaje, ¿sí?, voy a llamarle aquí voltaje B1, sea igual a 5 voltios. Es decir, que por un momento esta señal da 5 volts y en otro instante da 0 volts, es decir, 5 y 0. Y que pues al final esto podría ser repetitivo o que sea un switch, por ejemplo. ¿Ya? Es decir, lo voy a poner aquí también otro esquema que es otra posibilidad, ¿no? Que yo tenga aquí una fuente de CD fija y que yo tenga un switch aquí que en cierto momento cuando detecte, por ejemplo, que yo tengo un sensor de luz, ¿no? Que en el momento que detecte la presencia se cierre el switch, ¿sí?,
y genere una corriente y por lo tanto permita una activación. Eso significa estar en saturación. Pero si, por ejemplo, este switch estuviese desactivado, no habría corriente en base y por lo tanto no habría corriente en colector. Así que voltaje colector emisor estaría viendo esto como si fuese un simple corte, un cable pues. Y por eso decimos que voltaje colector emisor es igual a VCC. Se los voy a poner primero así para que volvamos a repetir este ejercicio y que quede un poco más claro, ¿no? Permítame borrar todo esto para que podamos hacerlo más explícito. Ahí está. Repito, este voltaje que alimente IV puede ser de una fuente que esté accionada por un switch, ya sea un sensor, o ya sea que tenga una fuente conmutada, es decir, una fuente pulsante, bajo cierto periodo, o que sea directamente alimentada por la misma fuente de la malla principal. Esta es la malla principal, ¿sí? Y esta sería la malla secundaria. Así se puede dar esto. Vamos a polarizarlo así como lo tengo en este circuito. Para que vean. Para recalcar nuevamente, cuando yo digo que el transistor está trabajando en saturación, es cuando existe corriente en base. Cuando existe corriente en base, permito que se polarice voltaje base emisor, que es de 0.7 voltios. De manera nominal, repito, esto es de 0.7 voltios. Puede ser que en la realidad de 0.6, inclusive hasta 1.5 volts, 2 voltios. ¿Se dan los casos? Sí, también se dan. Todo depende del transistor. Ahora, para efectos prácticos y de cálculos, vamos a tomar lo nominal de 0.7. Entonces, en el momento en que se polariza base emisor, yo estoy haciendo de que colector base se polarice de cierta forma en inversa o directa, ¿sí? Entonces, vean que si lo estoy trabajando en saturación, yo estoy diciendo que voltaje colector emisor nominal es de 0.3 voltios. Si es de 0.3 voltios y mi voltaje base emisor de 0.7, ¿qué voltaje creen que tenga colector base? Repito, si voltaje base emisor, porque lo voy a trabajar en la zona de saturación. Voy a trabajar en la zona de saturación. Si mi voltaje base emisor es de 0.7 voltios nominal y mi voltaje colector emisor que sea nominal de 0.3 voltios, ¿de cuánto creen que sea mi voltaje colector base? ¿Y cómo está polarizado el colector base? Es decir, el diodo de colector base, ¿cómo está polarizado? ¿En directa o inversa? En inversa, sí, no recuerdo. Por supuesto que en inversa. Así es. ¿Y cuánto sería? Pues 0.7 menos 0.3. Si 0.7 menos 0.3, pues estaría 0.4, ¿no? Es lo que estaríamos midiendo de aquí a aquí, con nuestro multímetro. Ahora, si yo hubiese decidido que voltaje colector emisor sea superior, es decir, que esté trabajando en las zonas de saturación, perdón, en la zona activa, vamos a inventarle un voltaje 5 voltios. Caso 2, ¿no? Repito, esto es si estuviese trabajando en la zona activa. Que mi voltaje colector emisor sea de 5 voltios. Voltaje base emisor va a ser igual, ¿eh? No va a cambiar porque es voltaje y polarización de diodo de 0.7. Por lo tanto, pues colector base, pues estaría dando de cuánto.
Bueno, aquí hace un rato dio de menos 0.4, ¿no? Aquí en este primer caso, menos 0.4. Bien, permítanme, les leo. Menos 4.3, efectivamente. No. Aquí sería voltaje de colector. A ver, se los voy a poner aquí. Voltaje de colector menos voltaje de base. Aquí fue menos 0.3, menos 0.4, perdón. Porque fue menos 0.3, 0.3 menos 0.7. Vamos a corregirlo para que para evitar confusión, ¿vale? Voltaje colector base, está. Es voltaje colector menos voltaje de base. Por eso aquí dio a su momento menos 0.4. Porque tenía 0.3 menos 0.7. Ahora aquí está dando positivo de 4.3 voltios. Ok, va. Así que, pues si el transistor estuviese trabajando en la zona activa, el potencial que hay en colector base me está indicando que el colector base está polarizado en directa. ¿Sí? Es decir, está polarizado en directa, colector base. En este caso, cuando está trabajando en la región activa. Pero cuando esté trabajando en la región de saturación, el colector base está trabajando en la zona inversa. Eso es para que lo tengan presente. Son los dos casos que se dan de polarización en estas zonas. Sigamos ahora con nuestro ejemplo. Supongamos que esto presenta el sensor. Es decir, el sensor me dice que cuando siente la presencia de un objeto, se activa con 5 voltios. ¿Ya? Yo quiero sensar y quiero que esto pues se active. ¿Sí? Vamos a suponer que RC es una carga, una luz, vaya, o un buzzer, y eso presenta una resistencia de 50 ohms. Ahí está. Así que vamos a polarizar esto. Pues bueno, como nosotros ya definimos estos dos detalles, pues necesitamos determinar qué voltaje de base de alimentación necesitamos. Uno, sí, voltaje de alimentación, y dos, pues qué valor va a limitar a este elemento. ¿Qué valor quiero que lo limite? Porque esta resistencia de base es la que limita a esta corriente de base. Y de acuerdo a la limitación que tengamos, es lo que vamos a permitir que fluya. Como estamos trabajando en saturación, vamos a trabajar con una beta mínima. Y para ello, vamos a ver nuestra curva, nuestras curvas. Y vamos a definir una beta en esta zona. Una beta en esta zona y otra beta en esta otra zona. Para que vean. ¿Sí? Vamos a polarizarlo en dos formas diferentes. ¿Sí? Para que se quiten la duda de que qué pasaría, ¿no? Bueno, al menos esa fue una de mis dudas, ¿no? Vamos a ver. Beta con 1 miliampere. Yo voy a trabajar con una beta de 1 miliampere, a ver si es cierto. Bueno, con una IB de 1 milis, a ver si es cierto. Pero recuerden, yo aquí no puedo hacer eso porque fíjense, si yo le digo que mi IB sea de 1 miliampere, ¿de cuánto estaría haciendo mi IC? Mi IC me dicen que estaría haciendo de 49 miliamperios. Y yo requiero 100 miliamperes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La propuesta que se hizo, es más, aquí está. Mi IC, yo estoy proponiendo que sea de 100 miliamperes. A fuerza yo quiero una IC de 100 miliamperes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a ver qué curvas estaría haciendo que se acerque a 100 miliamperes. Vean que es aquí donde tengo el cursor. Aquí en esa zona. Y tengo varias. Vamos a ver. Bueno, pues yo voy a irme
¿Qué cursor tengo? X1. Y vean que X1 pues está más o menos con una IB de 3.22, una IB de 3.66, o inclusive una IB de 2.78. Aproximadamente, si yo limito una IB en este rango, yo voy a obtener una IC cercano o aproximado a 100 miliamperios. ¿Sí se nota? Es decir, aquí, vean. Yo podría hacer más exacto esta curva, por supuesto, puedo volver a simularla. Pero pues, para que no nos coma el tiempo, yo voy a optar por esta. Vean que para 100 miliamperes que requiero, yo necesitaría una beta de cuánto. Y ante esa beta, yo tendría que obtener una IB de 3.22 miliamperios. Una IB de 3.22 miliamperios. Con una IC de 102, ¿no? Vamos a redondearlo a 100. ¿Sí? Regresemos ahora a nuestro diseño. Pues es todo lo que requiero. Pues vamos ahora con puros sustituciones, ¿no? Pues como ya conozco este voltaje, analizando esta primer malla, esta malla 2, vamos a llamarle malla 2, dijimos que la primaria es esta, pues yo tengo lo siguiente, menos voltaje en CD más IB por RB más voltaje base emisor igual a 0. El único que me interesa determinar es RB, ¿no? ¿De cuánto es esto? A ver, calcúlenlo, por favor. Su RB viene siendo igual aquí a voltaje que haya del sensor, ¿sí? O en CD, en este caso, menos voltaje base emisor, que es de 0.7, sobre mi IB, que ya la conozco, que es de 3.22. ¿De cuánto es? ¿De cuántos jóvenes? 5 Creo menos que es, creo que es 1.33 kilo ohms, profe. 1.33 kilo ohmios. Sí, 1.3. Ajá. RB, por lo tanto, 1.33 kilo ohms. Bien, jóvenes, pues ya tenemos el primero. Digo, bajo estas características, porque podemos ir variando, ya sea un elemento, el otro, en fin. Tenemos diversas combinaciones para hacer ejercicios de esto. Pues eso es con respecto a RB. ¿Qué otra cosa necesitamos? Pues, ¿cuánto es el voltaje de alimentación? Pues cuando esté polarizado esto, cuando fluya corriente, yo tengo que S es igual a menos BCC más voltaje, bueno, IC, que es voltaje de la resistencia de colector, sería IC por RC más voltaje colector emisor igual a 0. Si yo considero esto de manera ideal, mi voltaje colector emisor sería 0. Vean que BCC sería igual a lo que yo tenga aquí en este elemento, que sería los 50 ohmios por 100 por 0.1, pues sería 5 voltios, ¿sí? Pero si tomo en cuenta la caída de potencial que hay en colector emisor, que es nominal, repito, nominal de 0.3, porque ahorita vamos a ver que cambia, entonces este voltaje debería ser de 5.3 volts. ¿Sí están de acuerdo con ello? Digo, estoy analizando la primera malla, esta malla que fluye aquí de colector emisor. ¿Están de acuerdo? Bueno, voy a quitar esto para empezar la simulación.
O si hay alguna duda, les escucho. ¿Dudas, preguntas? ¿Queda todo claro con respecto a esta parte de cómo estamos haciendo los cálculos? Creo que no, profe. Bueno. Pues bueno, aquí ya tengo un circuito, ¿no? Vamos a usarlo para que sea más rápido. De hecho, este circuito que tengo aquí implica que tiene un relay. Vamos a quitárselo. Ahí está. A ver, vayan armando su circuito, porfa, para que ya quede. ¿De cuánto sería la alimentación BCC, profe? De 5.3 voltios. Es lo que resultó, pues. Ok, gracias. Eso dijimos que era es de 5. Esta resistencia resultante dio de 1.33 kilos. Sí, quedan 103 miliamperes en IC, profe. Ok. Perfecto. Bien, para quien lo haya simulado, pues ya habrá notado, ¿no? Midan cuál es el voltaje colector emisor que les está dando. Ah, caray, pero yo estoy usando un tip 41, y que me va a dar otra cosa diferente. Permítame, cambio Quedan 171 milivolts. 171 milivolts, ok. Los demás, qué les dio? ¿Sí están obteniendo los valores calculados? Veamos. Voy a medir la corriente que hay aquí. Vamos a quitar estos y vamos a colocar estos nodos. Voy a medir esta corriente. Esta. Para empezar. Esto que es de 5.3, ¿no? Que es lo que calculamos nominal. Bueno, aquí pues ya tengo activado el switch. Supongamos que ya tengo activado el switch y que ya está operando. Vean que pues tengo aproximadamente, bueno, su compañero nos había comentado que ya daba bastante cercano a lo que deseamos. Vean, IC tengo 103 miliamperios y B de 3.16. ¿Qué beta usamos aquí? Pregunta. La máxima. No, la mínima. Bueno, la máxima que vimos, ¿no? Hace un ratito de la tabla, pues, aquí en este punto. Pero recuerden, estamos usando una beta mínima. Una beta, en este caso, de acuerdo a los cálculos que tengo acá, una beta de 31.5. Es la beta que estoy usando acá.
¿Sí vieron? Voy a hacer otro cálculo, otra modificación con respecto a otra IB y otro valor de beta. Vean, yo hace un momento tomé esta IB, es decir, lo que había aquí aproximadamente, ¿ya? Como yo sé que la curva, esta curva, vean, de 5 miliamperes, cruza 100 milis, voy a cruzarla por acá más o menos. Ahí está. Vean que yo tengo lo siguiente con respecto a mi beta. Ese cursor 1. Y de hecho, aquí podemos hacer mucho más precisos con nuestros cálculos. Vean, tengan con que Y1, mi IC es de 100 milis, ante una B de 5, y con una IC, perdón, un voltaje colector emisor de 150 milivoltios. Vean que hace un momento especulamos que era de 300, pero vean que aquí en la gráfica nosotros ya podemos tener un valor mucho más preciso de voltaje colector emisor para nuestros cálculos. ¿Sí? Entonces, ¿de cuánto sería la beta que yo estaría implementando aquí con una IB de 5 milis? Pues sería 100, ¿no? Sobre 5, De 20. de 20. Vamos a rediseñar esto para que vean. Ejercicio 2, pónganle así. Ejercicio 2, vamos a contemplar que ese es el mismo voltaje colector, voltaje de activación del sensor, ¿no? Entonces, ¿de cuánto debería ser este valor de la resistencia? Pues sería 5 menos 0.7, que es de diodo, sobre los 5 milis, que en este caso nos da, ejercicio 2, nos da con que RB debe ser de 860 ohmios. BSC, ya vimos que ronda dentro de los valores que nosotros deseamos, porque IC se mantiene 100 miliamperes, es decir, 100 IC lo estoy manejando con la misma IC de 100 milis. Lo único que estoy haciendo es que mi beta está cambiando. Beta en este caso, vean que estamos usando una beta mucho menor, y en este caso es de 20. ¿Sí? Vamos a modificar esto rápido. 860. Mientras que para hacerlo mucho más preciso, 5.15. Bien. Pues veamos qué resultados tenemos. Bueno, pues tengo una IC, perdón, de 100 milis. Una IC de 100 milis. Mientras que mi IB, pues cercano a los 5 miliamperios. Profe, una pregunta, ¿por qué cambió el BCC? Lo pude haber dejado porque en este caso ya sé de qué valor es mi voltaje colector emisor. Mira, ¿sí se nota la gráfica? Digo, en lo que hago los cambios, digo, para ver si se está viendo las gráficas. Sí, sí se ve. ¿Sí? Ahí está, mira. Yo pude haber dejado nominal 0.3 voltios de colector emisor. Pero sin embargo, esta gráfica ya me proporciona cuál es el voltaje que hay en colector emisor, que es de 150.67 milivoltios. De hecho, hace un momento también pude haber hecho eso. Verificar cuál era mi voltaje colector emisor. Es decir, yo aquí ya estoy yendo con respecto a lo que me da simulación en una aproximación, pues, de lo que realmente me podría dar ese transistor cuando yo lo polarice con esos valores de corrientes.
¿sí? Entonces, vean que si yo le coloco aquí lo mismo, 5.3, vean que hay una ligera variación de 3 miliamperios, a lo mucho. ¿Sí queda claro? Y de hecho, vamos a Sí, medir profe, gracias. Ok. Vamos a medir el voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor y voltaje base emisor para que veamos qué nos proporciona, qué nos arroja esto. Bueno, a ver, aquí nos están dando cosas raras, ¿no? Pero sí da, profe, da 151.558 milivolts. Ok, bien. Y Vean que aquí, 808 milivolts para B. ok, excelente. Vean que aquí en la simulación me está dando otra cosa diferente. Ya asumo que tengo aquí un problema de simulación. Vean, esto parecería que está en corte, ¿eh? Así como lo tengo, vean que aparentemente, sí, hay un corto aquí que tengo en ese circuito que hace que no exista corriente, que no esté midiendo ni un voltaje en base emisor, pero que si estuviese en corte colector emisor, sería igual a lo que yo tuviera en alimentación. ¿Sí? Yo ahorita voy a verificar qué está pasando, ¿no? Porque pues, está mal. Ahí está, ahora sí ya. Efectivamente, vean cuál es el voltaje real de base emisor y cuál es el voltaje real de colector emisor. Pero eso difiere de los .3 que habíamos tomado en cuenta y eso difiere de los .7 nominal que habíamos considerado. Así que esos valores son los que ustedes tienen que rectificar cuando lo estén calculando. Bien, jóvenes, me queda un minuto en Zoom. Si hay dudas, regresamos. Y aprovecho estos momentos para empezar con dudas o aclaraciones por si tienen, ¿no? Para concluir. Vean que, ¿sí? Vean que hicimos dos ejercicios, ¿eh? Uno con una beta de 31 y otro con beta de 20. Bajo un mismo valor de IC. IC, vean que lo mantuvimos en 100 milis. Entonces, ustedes pueden modificar todo eso de acuerdo a qué características tengan o deseen. Porque puede ser que su voltaje de sensor pues, esté variando.